¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Rafael Ruiz Mena. Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión vamos a abordar un tema que consideramos de la mayor relevancia y un tema de nuestro tiempo, que es la migración y con ella el fenómeno del crimen. Pero antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero invitarlos a que nos escriban, nos interesan sus sugerencias, su opinión, sus comentarios a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Escríbanos, nos interesa mucho su opinión. También, si quiere visitar la página web del Instituto Nacional de Ciencias Penales, puede hacerlo en www.inacipe.gov.mx. Bueno, así las cosas, para hablar de migración y crimen, los fenómenos relacionados a este problema de nuestros días, tenemos en el estudio a Carmen Sendón. Carmen es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, también tiene la maestría en Docencia Jurídica por esta misma universidad y también una maestría en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores en el Instituto de Prevención del Delito e Investigación. Ha colaborado en la Procuraduría General de la República, en la Corte Penal Internacional y actualmente colabora en el Instituto Técnico de Formación Policial. Ha sido catedrático de diversas instituciones, actualmente lo es del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Carmen, bienvenida. Gracias, muy amable. También nos acompaña un hombre con mucha experiencia que es Juan Raya. Juan es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencias Penales con especialización en el área jurídico-penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACYPE, y ha desarrollado diversas actividades dentro del sector público, entre los que se destaca el CENDRO, lo que es el Centro de Planeación para el Control de Drogas. Ha trabajado en la Oficina Central de Interpol México, ha sido procurador general, delegado estatal de la Procuraduría General de la República en Sinaloa y en Nayarit, y ha desarrollado también la función docente en distintas universidades, como la Nacional de México en su Facultad de Contaduría, en su Facultad de Derecho, y actualmente también es profesor instructor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ambos por su presencia. Y bueno, iniciaba yo el programa comentando que este fenómeno de la migración es tal vez un fenómeno de la época actual, donde desafortunadamente encontramos concentrada la riqueza muy señaladamente en algunos países, la pobreza muy señaladamente en otros, y esto ha propiciado un fenómeno precisamente de inmigración, donde los países con menos desarrollo no brindan eventualmente las mejores oportunidades a su ciudadanía y tienen que acudir. Lo vemos en el caso de Europa, que de pronto tiene una inmigración muy importante por parte de África, los países de Oriente, con ciertos países europeos o del norte de América, lo vivimos en México con respecto a los Estados Unidos, Sudamérica con México y Estados Unidos. Es un problema de nuestro tiempo. Y además trae de la mano consigo fenómenos prácticamente o inevitablemente delictivos. Ese va a ser el tema del día de hoy. Yo quisiera empezar contigo, Juan, para simplemente conceptualizar el fenómeno de la migración. ¿Qué entendemos por migración en términos generales? Bueno, has hecho el antecedente primario que realmente pudiéramos señalar que el fenómeno de la migración es un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad. Y digo que tan antiguo como la propia humanidad porque el sentir del movimiento migratorio, que es el desplazamiento de un punto geográfico a otro de personas en particular, obedece fundamentalmente al factor motriz que es el aspecto económico, el aspecto de desarrollo económico. Hablamos de categorías de países, países desarrollados, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y esto motiva que el despertar el interés de las personas, de los nacionales de un punto en particular, pues traten el aspecto personal. ¿Qué significa esto? El desarrollo económico, mayor oportunidad, mejores calidad, condiciones mejores de vida, ¿no? Condiciones de vida, exactamente. Y yo creo que ese es el factor motriz. Tú mencionabas hace un momento que se está reflejando un problema carácter migratorio, los países de África, que de alguna manera se ve desbordado el movimiento migratorio hacia Europa en particular. Pero, insisto, esto no es un problema regionalizado. También se ha mencionado que, así como Sudamérica, México es
Siempre se ha dicho que México es un trampolín, ¿verdad? Alguien ya ha dicho que ya dejó de ser trampolín para ser alberca en otros fenómenos que puede conllevar el aspecto migratorio. Pero la migración en sí nos lleva a atender dos rubros. La migración como movimiento de personas nos lleva a establecer lo que es la emigración, que es la salida de esas personas, y la inmigración, que es la llegada a ese punto de destino por ese núcleo de personas. Pero, ¿qué favorece la migración fundamentalmente? Yo creo, desde un punto de vista comprobado, que es el aspecto del desarrollo económico, fundamentalmente. Mejores condiciones de vida. ¿Y el perfil del emigrante normalmente cuál es, Carmen? En un momento dado, tendríamos que tomar en cuenta las condiciones sociopolíticas, incluso también socioculturales, tomando en cuenta lo que decía ahorita el doctor. Estos fenómenos de inmigración y emigración se da también con otros dos factores llamados conquista y colonización. Cuando se pierden estos perfiles de conquista y colonización, entonces podríamos hablar ahora sí de ese factor de qué le mueve al sujeto para tener una mejor calidad de vida. Y el perfil precisamente va encaminado a las condiciones o subcondiciones que desea el sujeto. No sé, por ejemplo, tener un mejor automóvil o tener siquiera las condiciones básicas de bienestar o todavía un poquito más la condición cultural. Porque eventualmente hay migraciones que incluso favorecen a un país, ¿no? Sobre todo cuando se da por circunstancias de tipo político, por mencionar el caso de México en los 30, la migración española, ¿no? Que por cuestiones de tipo político del régimen que se vivía en España, bueno, pues México resultó muy favorecido por esa cantidad de talentos que vinieron a refugiarse en nuestro país, y ante lo largo, hasta el 75, como era Franco, muchos ya hicieron raíces en México y se dieron. Pero entiendo que es distinto cuando la gente se va por una cuestión de tipo económico, ¿no? Precisamente por eso manejamos esas dos características, ¿no? Tanto de invasión como de conquista, o en este caso de salida o entrada. Las personas, para que puedan formar un ámbito criminal, precisamente se están dando en esas condiciones, ¿no? Estas personas no tienen las condiciones necesarias para sobrevivir o vivir, sino cómodamente, bajo las condiciones necesarias. Quizá no se tengan las casas para construcción bajo los cánones de la construcción, o en su defecto tampoco pudieran ellas encontrarse con una situación de cultura que les permita avanzar. Yo creo que cualquier característica que tiene el sujeto humano es seguir adelante. Y ellos se ven precisamente inmersos en una limitación que no ven un beneficio. Y de ahí esa salida o esa recepción a un nuevo lugar, la de la migración. Y qué mejor manejarlo, por ejemplo, con calidades humanas, que a veces no se tiene, como sería el caso de una fábrica, o de las condiciones motoras, que sería también los niveles académicos. Una escuela rural sobre una escuela urbana, que llevaría precisamente esas condiciones a desarrollar a un niño a unas mejores condiciones de vida. Estas situaciones, a su vez, permiten que los sujetos precisamente delincan, y si esos no están en sus entornos biopsíquicos sociales, en automático el delito emerge, precisamente porque no se tiene esa satisfacción social, ¿no? Las calidades económicas. Porque luego los países receptores, Juan, es de lo que se quejan, ¿no? De que eventualmente muchas de las personas que llegan vía inmigración eventualmente se convierten en delincuentes, o eventualmente alegan, le quitan oportunidades de trabajo a los oriundos de ese lugar, ¿no? Recientemente, en este mismo año, en el mes de marzo, se emitió por parte de la Universidad de California un estudio a cargo del área de sociología para establecer si realmente esta condición o binomio entre inmigración y criminalidad en realidad es tal, porque se habla incluso de que constituye un mito. Y esto fundamentalmente porque se cree que los inmigrantes son las causas de los males. ¿Y si es un mito o de hay los algo males de eso? sociales? Porque también pasa un poco ahorita que decías de mito con esta
correlación que siempre se ha querido dar entre delito y pobreza, ¿no? Correcto. Lo cual no es No es exacto, cierto. de que eventualmente la pobreza contribuye, sí, pero es un factor de muchos, pero no es algo decisivo. General. ¿Acá ocurre algo similar? Quisiera exponer en razón de que cuáles son los factores que determinan constituir el mito. Y es en razón precisamente de que, basado en un estudio de ver los ingresos a prisión en las cárceles de inmigrantes, y se ve que el porcentaje es bajo, que es mayor el índice de personas en prisión de los extranjeros nacidos estamos hablando del caso de los Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, es mayor la población carcelaria, y esto destruye el mito de que igual en inmigración igual a mayor tasa de criminalidad. Entonces esto es a raíz de las consecuencias que todos conocemos del 11 de septiembre del 2001, en donde la calidad de inmigrante llegó a etiquetarse como si fuera propiamente inmigrante igual a delincuente. Y delincuente que terrorista, ¿verdad? Todo extranjero, ¿verdad? Que incursionaba en territorio de los Estados Unidos, pues tenía una premisa, una proposición de ser presuntamente un delincuente, ¿no? ¿De qué índole? Del ramo del terrorismo. Se creía que llevaban o transportaban artefactos explosivos, y generó realmente una psicosis o un miedo colectivo que contagió no nada más a los Estados Unidos, sino que tomó o obligó a que países, ¿verdad?, próximos a sus fronteras adoptáramos ciertas medidas de seguridad en función de los hechos ocurridos. Pero esto de que inmigración igual a criminalidad, podemos aterrizarlo en el sentido de que constituye hoy un mito, y que científicamente con datos duros podemos establecer que es realmente un mito, ¿no? Pues habría que difundir esto, Carmen, porque hemos creado estereotipos, sobre todo de tipo cultural, y sobre todo los estadounidenses, ¿no? Porque nos guste o no nos guste, por ejemplo, en términos de medios o de películas, pues sus películas se ven en todo el planeta, ¿no? Correcto. Y siempre el estereotipo, por ejemplo, del sudamericano, centroamericano, el mexicano, es el del mafioso, ¿no? Nunca es el bueno de la película. Entonces yo creo que todos esos estereotipos contribuyen, al igual que siempre se ve en las películas que el terrorista es un habitante de otra parte del planeta, musulmanes, etcétera. De hecho, ¿no? bueno, una de las calidades que ahorita nos encontramos, y de ahí el mito, es el idioma, ¿no? Si bien es cierto lo que tú mencionas en razón a estas personas que llegan en forma extranjera, pues se pueden identificar por el idioma, pero ¿qué pasa cuando el idioma es totalmente diferente a la raíz, como sería el español a hablar el norteamericano, o quizá una lengua extranjera, el alemán? Cuando el sujeto se ve en esa necesidad precisamente, que no puede comunicarse, que no puede demostrar lo que necesita para satisfacer algo, el frío, el hambre, quizá el sueño, es cuando entonces surge la criminalidad, porque pues yo quiero satisfacer mi alimento o quiero satisfacer mi sed, pero le estoy pidiendo en mi idioma esa satisfacción y no me la da. Entonces es cuando ese fenómeno empieza a crecer como una semillita. Quizá no sean los factores reales que me lleven a la cuestión delictual, pero sí a meter a este sujeto, quizá en el caso del derecho penal, a una reja o a un sistema penitenciario, y ahí se quede. ¿Y qué pasa con el proceso, la traducción, que llegue, que se pueda relacionar o interactuar? Precisamente ese es Pero fíjate, el la primera factor. parte de lo que mencionas, yo creo que entre la falta de comunicación por los distintos idiomas y las distintas culturas y la paranoia existente, se generan un cóctel ya. nada benéfico. Sí supieron o vieron del caso del polaco que muere a manos de un policía estadounidense con unas picanas eléctricas. Exacto. Digo, es verdaderamente de no creerse. Sí, y eso Digo, pasa. para los amigos que nos ven, bueno, es el caso de un polaco que tiene un problema con un policía, un asunto absolutamente menor. Evidentemente no se entienden porque uno habla polaco, el otro habla inglés. El polaco se empieza a desaparecer, a desesperar, parece que empieza a gritar. El otro también se pone nervioso y le da 3, 4, 5 veces con la maquinita esta que echa Eléctrica. chispas hasta que lo Sí, mata. la diversidad del idioma, la diversidad de religión, la diversidad cultural, son factores que hay que atender en este fenómeno de la inmigración. Pero volvamos al punto
que mencionábamos, o sea, ¿qué es lo que mueve la inmigración? Y decíamos que mueve la inmigración el factor económico. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Entonces, vamos a ponernos en la persona del inmigrante. El inmigrante definitivamente va con ese perfil que es asumir, escapar a situaciones de malestar económico, es decir, pondera o pretende obtener mayores beneficios económicos, tener una mejor calidad de vida, y el inmigrante con estos dos rubros, yo considero que sería muy difícil pensar que el inmigrante va con un propósito delictivo, ¿sí? Que va con un propósito delictivo. Entonces, el inmigrante lo que menos quiere está en una situación ilegal, ¿verdad? Porque no es no tiene la documentación, el permiso para ingresar. Exactamente. Lo que menos quiere es el conflicto o la confrontación con la autoridad. Y de esta situación en la que conocemos que muchas veces nuestros connacionales en calidad de inmigrantes han tenido que soportar situaciones de una paga inferior a la que le corresponde, no tener una asistencia social, no contar con beneficios de educación, y lo tiene que aceptar porque no tiene la posibilidad de ilegalidad, por su condición de ilegal le conlleva a ser tolerante o aceptar esas situaciones. Y esto nos va a generar toda una serie de fenómenos alrededor que tiene que ver con cuestiones delictivas, de los cuales vamos a hablar en un momento más. Que regresemos, no se vaya, volvemos en un minuto. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Le repito, nos interesa mucho su opinión, sus comentarios, sus sugerencias. Lo invitamos a escribirnos al siguiente correo electrónico, es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Ahora seguimos con este interesante tema que es de las migraciones. Antes, una pequeña aclaración, me comentaba Juan en el corte, con toda razón, que el caso que poníamos del policía que da muerte a un polaco por falta de entendimiento ocurrió en Canadá, no en los Estados Unidos. Hecho la aclaración, continuamos con el tema y vuelvo en un momento más a lo que dejaba Juan antes del primer corte para retomar esto, Carmen. Sí. Porque de pronto da la impresión, mi impresión, que en gran parte de los casos, eventualmente esos países reciben a lo mejor de un país. Porque yo en principio puedo pensar que ya un hombre o una mujer que tomó la decisión de dejar todo e irse a una aventura, de no cruzar en avión con un pasaporte, sino cruzar en condiciones muy desfavorables, donde eventualmente pueden morir, donde eventualmente los pueden detener, pueden llegar a la cárcel, a mí en principio ya me da la idea que es un carácter muy fuerte, de persona echada para adelante, y que seguramente va con esa intención de generar buenas cosas para tener un mejor nivel de vida que el que tuvo en su patria, ¿no? De hecho, podríamos... Digo esto un poquito con relación a esto de que inmigrante crimen, ¿no? Sí. Yo a veces me da la impresión que es lo contrario. Bueno, de hecho se podría dar ese binomio siempre y cuando se maneje desde el punto de vista social. Estas personas están emigrando o están saliendo precisamente por las necesidades. Sin embargo, ellos quizá no han dimensionado toda la serie de problemáticas que se van a encontrar, como cuando uno llega a algún lugar y quiere comprar algo y no tiene la cantidad exacta, dice, bueno, pues ¿qué compro, no? O me ajusto, pero ellos van totalmente sin nada. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El idioma, por ejemplo, las condiciones quizá ahorita de higiene, y cómo llegar a ese lugar y decir, me permite trabajar o me permite estar aquí o simplemente quedarse a dormir. Yo estoy llegando a un lugar extraño donde tampoco conozco las condiciones de norma. Y vendría aquí precisamente el origen del derecho francés para determinar si es un delito, un crimen o una contravención, si es que realmente es el sinónimo Porque como dijera delictual. Juan, esta persona va con la intención
de no tener problemas, ¿no? Claro. Porque sabe que va en una circunstancia Pero de los desventaja. tiene, Entonces, por lo precisamente. tanto, como que su ánimo es de trabajar, de colaborar, de salir adelante, ¿no? Pero no tanto de siempre se delinquir. Y cuando no se da, eventualmente viene la... Sí, y empezamos porque, como dice el maestro, él va con la mira de estar bien por esa calidad de salida. Sin embargo, ya cometió una primera infracción normativa, ya va indocumentado, sin documentos, cuando de país a país se pide para la frontera esa identificación para hacer posible precisamente su estadía, ¿no? Sino el origen del Y pasaporte. eventualmente ya ¿para el medio qué? ambiente lo Ya va no. determinando, Sí, ¿no? Falta de trabajo, y eso se va a ir racismo, segregando etcétera, y lo va a etcétera. ir delimitando también. Entonces, lejos de llegar a un buen lugar donde le permita dar toda esta residencia y que llegue con esa área de investigación, de estar mejor, de tener una mejor vida, una casa, quizá alimento y vestido, es todo lo contrario y se convierte más limitativamente. Entonces, este sujeto... Y de ahí va a surgir el fenómeno del que hablabas, Sí. Juan. Pero antes de abordar eso, me gustaría que me comentaras, en términos generales, la ONU o el derecho internacional o convenciones internacionales, ¿qué han hablado de este fenómeno, de las migraciones? Sí, bueno, lo primero que se atiende es que cuando se marcan políticas de migración duras, y un ejemplo de esto es el sellamiento de una frontera. Así es, hacia allá iba. ¿Verdad? No puede haber más dureza que el sellamiento de una frontera, el poner bardas, muros, malla ciclónica, etcétera, y desplegar todo un contingente para la seguridad propia de ese país, de esa nación, que sería la justificación de esas medidas. Pero contamos con un documento internacional que es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. En su contenido, claramente en su artículo 13, ¿verdad?, se establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Agrega, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. Esto de alguna manera pues es un derecho humano, pero también podríamos Pues, decir es una utopía, ¿no? que se contrapone, ¿verdad? Se contrapone con el derecho humano de los nacionales, ¿verdad? Pero es que a lo mejor habría que ir más atrás. ¿Quién nos ha dicho que tenemos derecho a considerar que una parte del planeta es nuestro? Y de ahí precisamente... Digo, es un tema ya más... que nos daría Sí, materia o sea, ¿quién te para... dice o quién le dijo ¿Dónde lo a determina? los uruguayos que ese Esta es tu frontera. territorio es de ellos y nada más de ellos? O a Bueno, los mexicanos, a los hermanos argentinos. Sabemos que son cuestiones de demarcación meramente política, ¿verdad? Pero que cada país, como propio de su territorio, tiene derecho a su defensa, y hablamos ya de los conceptos de soberanía. ¿Sí? Cada país determina la política migratoria que mejor le acomode. Podemos tener el caso contrario, donde hay escasez de población, donde se invita, ¿verdad?, que emigren, ¿verdad? Claro, para poblar. Definitivamente tenemos casos europeos, tenemos el caso de Argentina, el caso de Australia, ¿verdad?, donde se invita y se permite la inmigración. Pero Sí, es de una hecho hay países inmigración- que tienen ministerios de colonización. Sí, ¿no? pero estamos hablando de una inmigración Controlada, autorizada, legal. Controlada, autorizada. En este punto, yo quisiera, en relación a lo que mencionaba Carmen, en el sentido de que el inmigrante asume que la conducta para conseguir el fin, que es establecerse en un país del cual no es nacional, con el propósito de una mejor calidad de vida, asume de hecho ya en principio el riesgo de que su conducta a lo mejor no la maneja como un aspecto criminal, sino como una... Pero ya es una conducta fuera del marco Sí, normativo. que, de pues, ese es país. una conducta fuera del marco normativo que pudiéramos aquí debatir si está justificado o no, que si merece una calidad de vida, que si merece ser rechazado o ser devuelto a su país, como acontece, pero él asume ese riesgo, y yo creo que es parte de lo que menos le preocupa, porque tenemos casos en donde la gente ha sido detectada, deportada y nuevamente intenta incursionar en el país al cual pretende Eso habla de la incorporarse, perseverancia. ¿no? No, y no pero, nada más- pero dentro de la Perdón. problemática que se presenta, yo creo que el inmigrante se topa con asumir nuevas costumbres y una forma de vida que no le es propia. Yo creo que eso es parte de lo que hablaba Carmen, el problema del idioma, el problema de la religión, el problema cultural, y llega un momento en que el inmigrante
no sabe si celebra el Día de la Independencia de su país Claro, o tendrá que además esa adoptar. es otra cuestión, por eso digo que son gente que tiene perseverancia, porque no es nada más toda esta circunstancia que juega en contra de llegar al país en el que no es recibido, que vas ilegal, sino es la cultura, ¿no? Hay por ahí una canción que me gusta mucho del compositor español Víctor Manuel, que dice que condenado está el que tiene que ir a vivir una cultura diferente. Entonces digo, aparte es doble, por eso digo que son gente que eventualmente es muy perseverante y que eventualmente puede ser benéfica para ese país. ¿Cómo miras el muro, por ejemplo? Sellar fronteras. No estoy de acuerdo. Ya nos dice Juan que por lo menos a nivel de principio, a nivel de declaración, la ONU dice, Sí, no. todas las personas del Sí, planeta pueden circular libremente. Pero precisamente en esa condición política que me quiere quitar, digamos, la forma de transmitirme o posesionarme territorialmente y conocer algo, yo lo veo mal, porque ecológicamente los animales tampoco pueden hacer este tipo de migración. Y también las cuestiones de plantas, fauna, flora, se encuentra también en sequía. De por sí los cactus, por ejemplo, al norte ya también están en punto de irse acabando. Quiere decir que el sujeto va a terminar con el sujeto mismo, ¿no? Y en el caso de un muro es simplemente cortar las alas de algo, ¿no? De esta forma, la migración para mí, en lo particular, es una forma de comparar la situación como se vive regresando, porque el migrante eso es lo que pretende, tener mejor calidad de vida y regresar, quizá no radicar allá a menos de que tenga precisamente esa mejor forma de vida, pero si no regresa él a su origen. ¿Por qué? Porque él no quiere perder ni su tradición, ni su costumbre, ni sus legados. Y para muestra nos tenemos que recordar cuánta gente que cuando queda de aquel lado fallece, pues se regresa aquí, no se queda en ningún panteón norteamericano, Claro, al contrario, ¿no? Porque aún suponiendo, Juan, que entendiéramos las razones del país que decide sellar sus fronteras, aún suponiendo que las entendiéramos, ¿eso sirve para solucionar el problema? Ya sería básicamente el problema. No. ¿Sirve sellar una frontera para abatir el problema? No. ¿O lo recrudece? No, yo considero que no constituye, es un paliativo, ¿verdad? Pero no es la solución del problema. Tan es así que dentro de los propios Estados Unidos y en sus congresos, ¿verdad? Hay estados que han estado en contra de esta política de sellamiento. O sea, vemos que hasta hay contrasentido, hay intereses contrapuestos, porque así como hay quien ve mal la inmigración, hay quien ve bien la aceptación, porque una parte del discurso, la justificación del inmigrante es, y todos lo conocemos, es que el inmigrante va a ir a hacer el trabajo que no quieren hacer los propios en su país. Entonces, de alguna manera, constituye mano de obra barata, ¿verdad? Favorece las economías, o sea, tienen una visión diferente de que es positivo. Pero, insisto, esto lo menciono porque así como vemos que hay quien se puede pronunciar en favor de ese sellamiento, hay quien se pronuncia en contra de ese sellamiento. ¿Por qué? Porque afecta a las economías, deja de favorecer el pago de un salario menor al que le podría corresponder realmente. Pero otro de los beneficios de esto es que del país de donde salen estas personas, ¿verdad?, de donde emigran, podríamos pensar que también tiene una problemática, repercute en su natalidad, repercute en la producción económica, repercute en el aspecto industrial, pero se ve favorecido por las remesas, que para nadie es desconocido lo que representa económicamente ese capital humano, inmigrantes, para el país del cual son nacionales, ¿verdad? Se habla de que se mueven economías por esas remesas que se envían de dinero, que es producto del dinero bien ganado, que yo no lo asocio con la criminalidad, sino como lo que hemos manifestado, que el inmigrante lleva el inmigrante tiene un propósito, que es de verse favorecido y acrecentar su situación económica propia en el lugar donde está residiendo, como de los propios familiares a los cuales deja en su país de origen. Y yo creo que ese beneficio es palpable. Sí, claro. En el caso de México creo que ya es la segunda o tercera fuente de ingresos. En el país ibas a decir algo, sí, yo creo que aquí hay que tomar dos paralelismos, ¿no? Uno, el que se considera mito,
al decir delito igual a inmigrante como el decir superación igual a inmigrante. O sea, estamos hablando de dos cuestiones muy diferentes. Si bien decías ahorita que era esa forma de ser perseverante, también qué es perseverante para otros. El estarlo intentando, el tener esa mejor condición de vida o en su defecto, ¿no? Precisamente llegarse a encontrar con todas las limitantes y que esas limitantes no le permitan progresar también a él y regrese. Quizá entraríamos hasta un entorno psicológico de frustración, ¿no? Claro. Ahora, todo esto nos queda muy en claro que al pretender entrar de manera ilegal, de manera no autorizada a otro país, genera ya una circunstancia poco favorable, pero que es un caldo de cultivo extraordinario para que ciertos vivos, ciertas personas vayan creando ciertas fuentes de ingreso y ya constituyendo conductas delictivas. ¿Cuáles serían ahorita enunciados, Carmen, los principales delitos que encontramos relacionados con el fenómeno de las migraciones? Precisamente el tráfico de drogas, el tráfico de armas, quizá la prostitución. En otra misma esfera también trata de personas. Y ¿por qué no también manejar quizá la figura del pollero, ¿no? Este sujeto que les hace creer que van a tener el traslado, ¿no? Que les va a tener una mejor condición de vida y que estas personas pierden su dinero, ahí sería un fraude, precisamente porque no les está cumplimentando lo que les prometió. Sí, pero finalmente es una industria delictiva que surge con base al fenómeno de las migraciones, ¿no? Claro. Hablabas de la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Precisamente el someter a otra mujer, hombre, hacer actividades que se entornen lícitas, pero realmente sean ilícitas. Y entre ellas cabría precisamente la prostitución. Yo me estoy llevando a una persona diciéndole, mira, te voy a llevar a un lugar muy bonito, que está muy bien, que vas a tener mejores condiciones de vida para que puedas traer o llevar dinero a tu familia, y todo bajo un aparente marco, una buena condición laborable, pero precisamente se está sometiendo a esa condición, quizá a la venta del cuerpo, quizá al consumo de las drogas, quizá también a ese traslado de homicidios, ¿por qué no?, como agentes en venta. Pero en sí solamente sería esa sumisión hacia los cuerpos. Porque la trata de personas, Juan, es correcto, digo, y sobre todo para aclarar a nuestro público televidente, relacionar la trata con la explotación sexual de personas. ¿Ese es el tema de la trata de personas? De alguna manera está vinculado, pero el fenómeno de la inmigración conlleva esta problemática, la criminalidad. Y lo que tú señalabas es de poder nosotros detectar cuáles son los delitos o el caldo de cultivo criminal que genera el problema o el fenómeno migratorio. Y el fenómeno migratorio yo creo que lleva a la cabeza el tráfico de personas, ¿verdad? La promesa, podríamos no hablarnos exclusivamente del aspecto de explotación sexual o la prostitución, sino inclusive hasta el ofrecimiento con engaño de una posibilidad de trabajo en el extranjero. Hemos visto que hay empresas fantasmas que hoy están, mañana porque también es cierto no eso, las ¿no? encuentran. Muchos van con engaño pensando que van a tener un ingreso legal al país, que van a tener un trabajo, cuando realmente sucede que es un engaño. Bueno, precisamente a la tercera parte de nuestro programa vamos a entrar ya a hablar de los delitos en particular relacionados con este fenómeno. Ahora vamos a un corte, no se vaya, regresamos en un minuto. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesa mucho su opinión. Escríbanos a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Continuamos con los fenómenos delictivos asociados al fenómeno migratorio.
Comentábamos ya, Juan, el de trata de personas. ¿Qué otros fenómenos delictivos están asociados y precisamente por qué tienen que ver con el fenómeno de las migraciones? Sí, mira, el fenómeno de la migración no va solo, ¿verdad? Y va siempre en paralelo o va acompañado de otra conducta criminal. Ya se mencionó que es el tráfico de personas y podríamos decir que el aspecto migratorio, fenómeno migratorio, se asoció en algún tiempo con mayor agudeza a lo que se llamó, si bien en trata de personas se llaman polleros, hablamos de otro concepto tratándose del fenómeno migratorio asociado al tráfico de drogas, ¿verdad? Hablamos de las mulas, ¿verdad? Generalmente se aprovechaba que ese gran número de personas que se iban a internar ilegalmente a un país vía punto fronterizo, se les daban ciertos paquetes o bultos para que clandestinamente se diera la introducción de enervantes, de drogas, al país de destino. Entonces, se cubrían dos aspectos: el aspecto de la migración ilegal o tráfico de personas, trasladando a la persona hacia el otro país, y utilizando a esa persona en el riesgo de cruzar el punto fronterizo para llevar o ser portador de paquetes de droga. Entonces, este binomio viene asociándose a la criminalidad, al crimen organizado. Y muchas veces tráfico de drogas, por eso los llaman burreros, ¿no? Porque los utilizan para cargar, definitivamente, trasladar la ¿no? droga. Alguien podría decir, están abordando un aspecto meramente como si habláramos de menudeo, pero si estamos hablando de un número considerable a nivel frontera, de que diariamente sean las personas que se introducen ilegalmente a un país y cada una de estas personas diarias llevan un paquete, sumemos los paquetes y estamos hablando de cantidades considerables de almacenamiento de droga, posiblemente como primer punto, bodega establecida a nivel frontera, un punto fronterizo, el que quieras, pero después vendrá el proceso de introducción de la droga al mercado de ese país. La organización delictiva tenga una gran cantidad de personas que cruzan va en la incremento. Entonces, ese riesgo donde las personas, si no aceptas el traslado, la receptación de esos paquetes, no tienes el pase si bien es cierto, ya llegaste al punto fronterizo, el punto siguiente es pasar esa frontera. Claro, te pongo la condición, si no pasas esto, no te cruzas definitivamente. Que eso hacen los polleros. Y que no sé por qué le dicen polleros. Su origen está precisamente... como dato cultural. Sí, como dato cultural, está en que en un principio se metían a los animales con las personas y precisamente se cubría con pollos, quizá algunas plumas, y como era un artículo que tenía que ser... O sea, los metían a reales jaulas de pollo. Sí, a reales, entre pollos. y entre pollos y los trasladaban. Que hacían eso se les puso a conocer como polleros. Y entonces empezaban a decir que eran polleros precisamente porque tenían ese efecto, ¿no? De meterlos en una jaula del pollo y llegaban allá. Y además no había en ese momento refrigeradores como para decir, bueno, son artículos que necesitan cierto traslado con ciertas condiciones de higiene, no, sino que se metían. Y de ahí surge, ¿qué otro fenómeno ubicamos? Estamos hablando del tráfico mismo de las personas, estamos hablando del tráfico a través de estas personas de la droga. Habría dos más, ¿no? Uno sería precisamente el poder vender órganos, sabiendo que las personas que entran como forma de migrantes... ¿Cómo pasa eso? Sí, se está dando un fenómeno que llegan las personas en forma de migración y se les hace a veces un chequeo médico. Al momento que se les hace este chequeo médico... O sea, el que se introduce de manera ilegal, sí, de alguna puede manera llegar a un estado médico, lo ubican, lo revisan y si él presentara algún tipo de enfermedad pudiera fallecer por causas ajenas a su voluntad. Y esos órganos... O sea, que de manera deliberada lo maten. Pudieran los órganos ser trasladados como forma de venta. Pero eso es cierto, Juan, porque luego también hay como que leyendas urbanas o ya fronterizas, ¿no? Digo, no dudo que pueda ser, pero... Bueno, mira, aquí juega un papel muy importante la intervención de los medios. Ya lo anunciabas tú en el primer segmento. Pero para entender un poco lo que dice Carmen, llega un indocumentado al país que sea, pero entró indocumentado.
presenta cierta dolencia, va con el médico, pues sabes que matémoslo de una vez para usar su riñón, su córnea, tal, va, y lo vendemos. Bueno, el mercado de órganos es un mercado no exclusivo de un país en particular. Digo, es parte del crimen organizado la venta de órganos. No se me hace descabellado el planteamiento que hace Carmen en el sentido de establecer que una persona que carece de una identidad, ¿verdad? Porque generalmente aparecen como sujetos desconocidos. Que se pueda disponer de los órganos no se me hace de, sí, o sea, hay de alta manera, probabilidad de que nadie lo busque, definitivamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pudiera ser más apetecible, que es sujetos que no se sabe de ellos, no se conoce su identidad, su origen, ningún vínculo, y hay personas que de alguna manera se sabe que pretendieron el sueño americano y que pues no se volvió a saber de ellos. Y no se vuelve a saber de ellos porque pudiera presentarse la hipótesis que establece Carmen de que pudiera comercializarse con órganos, ¿no? Ahora, más allá de esta hipótesis que puede ser una forma de actuar, la venta de órganos como delincuencia organizada, ¿sí está probada la existencia de bandas que se dedican a vender órganos? Quizá aquí en México no, pero en otras partes como Francia, sí está demostrado. O sea, digamos, las corporaciones policíacas en ese país de pronto sí han logrado armar un caso en el que se demuestre que hay grupos dedicados a eso. Sí, de hecho, hace aproximadamente como 3 meses se demostró que una serie de doctores se dedicaba precisamente a captar ciertas personas extranjeras. Sí, obviamente inmigrantes, precisamente por su condición desfavorecida en términos de marco jurídico. Sí, jurídico, ¿no? Y entraban precisamente polacos, suecos, alemanes, holandeses, que llegaban precisamente con una asistencia médica y muy probablemente les podían para comprar los órganos. De hecho, más o menos en esos 3 meses, se dio el caso de una persona que llegó de carácter alemán a Francia. Él llegó bien, él recuerda que estaba bien, llegó una asistencia médica y después se encontró con una operación en un costado, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? Empieza a preguntar y dicen que él ya había cedido su riñón izquierdo, ¿no? Fue muy ¿Pero a un sonado. alemán? Sí. ¿Pero a quién se le ocurre hacerle eso a un alemán? Otro extranjero, otro extranjero. Aquí en México quizá no se da todavía este fenómeno, pero en Europa sí. Bueno, pues hay que tomar nota de eso, ¿no? Realmente es algo que digo, yo sé que puede existir eso, pero no sabía que ya estaba más o menos comprobado que había ciertos patrones de conducta en ciertos lugares para lograr eso. Francia, precisamente por su calidad de migración, que también ya es bastante, se encuentra con estas características. Quizá a nosotros no nos dan a conocer esta situación, pues porque obviamente es final y afortunadamente no es un fenómeno. Este fenómeno es parte de la apertura de fronteras a nivel de la Convención Europea, ¿verdad? La apertura de fronteras, pero favorecería esta práctica. Y Europol tiene documentado organizaciones específicas que se dedican a la comercialización de órganos, ¿no? Y perdón, en razón a eso, pues también podríamos ya asociar aquí los niños que pueden ser vendidos como adoptantes o en adopción, ¿no? Ya se da también esta figura y sería una colateral precisamente de esta inmigración, ¿no? Así es, y que tiene que ver con trata de personas, como lo comentaban ustedes en el corte. Ahora, otro aspecto de criminalidad, se descarta que de México a Estados Unidos se pudiera darle el tráfico de armas, pero si nos observamos y nos vamos un poco más hacia abajo al aspecto sureste de nuestra República Mexicana, uno de los problemas es la introducción de armas vía frontera con Guatemala, porque es algo ¿no? Lo que te quería preguntar, ¿qué con tanto nos Guatemala, impacta a nosotros el fenómeno de la inmigración? De la inmigración sabemos que desafortunadamente hay mucho. El fenómeno de la inmigración como problema real ahorita en estos momentos para México no lo constituye como tal, porque en realidad quienes se introducen a nuestro país no es con el ánimo de lograr una residencia definitiva o temporal. Porque de pronto parecería que nos iba bien peor con la historia esta de los maras Salvatrucha. Porque, bueno, porque ahí sí era el
arribo de delincuentes, ¿no? De gente que viene a trabajar o esforzarse acá. Cuando ¿no? nosotros conocemos del concepto de Mara Salvatrucha, que es propiamente Centroamérica. de Centroamérica, concretamente salvadoreño, ¿verdad? Este concepto, lo conocemos a través de los medios, y yo quería hacer hincapié en que la intervención de los medios es importante. Tú ya lo habías mencionado en el primer segmento, de que a veces los aspectos de cómics y a veces de películas nos hacen conocer estereotipos como la mafia italiana, los marielitos cubanos, los yakuza japoneses o la triada china, pero o sí los maras existen. salvatruchas. Sí, no, sí Claro, existen. O sea, no estoy diciendo que no existan, Uh-huh. sino que a veces se magnifica. Y cuando hablamos de narcotraficantes, nada más vemos dos estereotipos, colombianos o mexicanos, ¿sí? Entonces, esto de la intervención de los medios, pues a veces crea un pánico, y yo decía, un miedo colectivo, ¿no? Cuando hablábamos de los maras salvatruchas y vemos... Bueno, pero los chapanecos dicen que los maras son cosa seria, ¿eh? Bueno, Nosotros porque lo vemos acá desde el centro del país. No, lo vemos desde el centro, pero también han transitado por el centro del país, porque su destino no es ni Chiapas ni es el Distrito Federal, o sea, su destino son los Estados Unidos. Yo hablaba de que el problema el fenómeno de la inmigración en estos momentos Sí, para finalmente México el sentido de no es tu tal. comentario es que no vienen a México con la intención de radicar en nuestro país. No, definitivamente. Pero ¿constituye para México un problema de inmigración? En este momento considero que no. ¿Que hay que atenderlo? Sí hay que atenderlo, y hay que establecer políticas migratorias, ¿verdad? Para que privilegien la inmigración legal y estemos muy al pendiente de la inmigración ilegal, ¿no? Que no pretenden permanecer o establecerse definitiva ni temporalmente en nuestro país, correcto, sí, pero flaco favor le estaríamos haciendo a los Estados Unidos al permitir su tránsito, llamémosle de alguna manera, a través de territorio nacional para llegar al punto frontera. O sea, quien ingresa por la parte sur tiene un propósito, llegar a la frontera norte para incursionar a los Estados Unidos. Oye, ¿y está identificado, Juan, en la frontera sur? Ya nos decías que los inmigrantes no lo hacen con la intención de radicar en México, pero ¿se ha identificado la utilización de la frontera sur para otro tipo de actividades delictivas? Ingreso de droga, ingreso de armas. Sí, ¿no? Y está identificado no nada más el ingreso de personas, el ingreso de armas, sino hasta el propio, entrecomillado, lavado de dinero, ¿verdad? Sabemos pero que... ¿cómo opera ahí el lavado de dinero? Bueno, el tráfico, la salida de los recursos producto de narcotráfico también transitan por territorio nacional, ¿verdad? Y van a dar fundamentalmente a los lugares de abasto, que es Sudamérica, concretamente. Entonces vemos que también hay personas O sea, ¿por la frontera sur sale físicamente el dinero? Definitivamente sí. Sí existe esa Claro, porque ahora también los mecanismos potencialidad. financieros ya están Diferentes. mucho más... Eso es producto de que en la actualidad lo que tú mencionas, que los sistemas financieros, ¿verdad? Ya detectan definitivamente. mucho más fácil. Hay esta reunión de los 7 países, ¿verdad? Han emitido políticas contra el lavado del dinero que generalmente han venido asociando a partir de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, asociar el lavado de dinero con el propio terrorismo. Exacto. Entonces esto lleva a atender que no nada más el problema migratorio se queda con el tráfico de personas, involucra el crimen organizado en tráfico de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero, tráfico de armas, ¿sí? Y yo creo que no son problemas menores. Que atiende a una problemática México en este momento, insisto, no hay que descartarlo, porque entonces tendríamos que hablar si el problema de la inmigración nos va a generar un problema de seguridad nacional. Un problema y de ahí de seguridad otra vez nacional. ese caldo de cultivo. ¿Qué quieres agregar, Carmen? Pues simplemente... Yo te veía muy ansioso ahorita con Juan. Sí, en razón a eso, ¿no? La delictualidad ahí se da precisamente por esa falta de apego a la ley, y pese que México no tiene ahorita este problema, pues no hay que desapartar ese dedo del renglón, ¿no? Hay que tomar ya medidas jurídicas y sociales para empezar a combatirlo, ¿no? Sobre todo porque no tenemos todavía esta fenomenología ya. Sí, porque lo decías tú, Juan, con base a esta famosa frase
de que México era el trampolín de las drogas a Estados Unidos, de algún servidor público mexicano con un gran ingenio dijo que todo trampolín suponía una alberca, pero no esperemos a que nos vaya a pasar eso ahora en materia de inmigrantes, ¿no? Así es. Es decir, que de ser un lugar de paso, de pronto sea un lugar ya de residencia y que eventualmente al no tomar los controles de pronto se nos pueda complicar la... Y nos llevaría a abordar el tema de qué tanta criminalidad podría generar que estos flujos de personas, ya con propósito de permanencia, su permanencia no temporal, sino definitiva, pudiera generar altos índices de criminalidad, ¿no? Por los factores de que, porque vienen a un lugar donde también hay problema de empleo. Entonces el problema es debatir por, sí, claro, de hecho por las nuestros posiciones. connacionales que se llegan a ir se van por eso, entonces ahorita sería un tanto ilógico que pasara eso o recrudecería nuestros problemas. Se está acabando el tiempo, Carmen, a manera de conclusión, ¿quisieras decir algo en 30 segundos? Pues yo creo que independientemente de los ámbitos binomio criminal y migración, tenemos que tomar en cuenta esos valores culturales, las situaciones económicas y sobre todo que el sujeto se encuentre satisfecho en sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales. Nada más, yo creo. Juan, a manera de conclusión. Pues, podríamos destacar que la situación de la inmigración como fenómeno para México en este momento es escaso, que es necesario el establecimiento de una política migratoria para controlar los flujos migratorios y combatir de alguna manera el crimen organizado y las demás vertientes que hablábamos, como el tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y terrorismo fundamentalmente. Muy bien, Juan, gracias. Pues como ven, es un tema muy amplio porque este fenómeno de las migraciones desafortunadamente trae consigo una serie de fenómenos delictivos que de manera muy particular se dan en este tipo de movimientos de personas. Más adelante, ojalá acepten la invitación Carmen y Juan para que podamos hablar de algunos temas más en lo particular con relación a la migración. Ahora, por lo pronto, solo me queda más que agradecer a Carmen su presencia, a Juan la suya y a ustedes que nos hayan sintonizado. Gracias por su atención y nos vemos acá el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Y muchas gracias.